Bien, comencemos con el tema de gramáticas formales y jerarquía de Chomsky. Recuerden que nosotros venimos trabajando con los lenguajes formales y los lenguajes formales por definición son un conjunto de palabras simplemente con connotación sintáctica, sin semántica. Es decir, cuando nosotros decimos if, paréntesis, expresión, eso tiene que estar, desde el punto de vista sintáctico, tiene que ser correcto, la estructura de la frase debe ser correcta, pero nosotros no le damos el significado que tiene semántico a cada una de las palabras. En lugar de ser la palabra if, podría haber sido cualquier otra palabra, si efectivamente desde el punto de vista sintáctico hacía lo mismo. Entonces las gramáticas formales son estructuras que nos permiten generar las palabras que forman los lenguajes formales. Nosotros vimos cómo reconocerlos a través de los autómatas, vimos expresiones regulares que nos permitían también describirlos de alguna manera. Entonces aquí estamos diciendo cómo podemos hacer para generar cada una de las palabras de estos lenguajes formales. Para esto usamos las gramáticas formales. Las gramáticas formales tienen un conjunto de producciones. Son una serie de reglas a partir de las cuales se pueden reescribir cada una de las palabras que forman parte de ese lenguaje formal. Por ejemplo, el lenguaje que contiene la palabra a puede tener una producción que S produce a. Decimos que hay una producción que esta variable, este no terminal, produce una palabra a. Bueno, ya estamos describiendo este lenguaje. El lenguaje que tiene las palabras a y b, podemos decir S produce la palabra A y S produce la palabra B. Cada una de las palabras del lenguaje pues, se producen de este no terminal. Bueno, el lenguaje de las palabras AA y AB. S produce AA y S produce AB. En estos tres ejemplos, cada una de las producciones produce una de las palabras del lenguaje. Desde luego que no tiene que haber una producción por cada una de las palabras del lenguaje. Después van a haber producciones recursivas, después van a haber otro tipo de cosas. Pero también puede existir que esto pueda escribirse de otro modo. Por ejemplo, esta de acá, S produce A y S produce AB. Podemos decir que S produce A seguido de T, otro no terminal. Y este T puede producir A o B, por lo cual nosotros tenemos S produce A seguido de algo. Ese algo puede ser una A o una B. Bueno, aquí tenemos A seguido de algo. Ese algo es una A en este caso y una B en este caso. Las producciones que nosotros estamos viendo, como todas las producciones, tienen tres partes. Un lado izquierdo de la producción, un operador de producción, una flecha, que significa que el lado izquierdo de la producción produce o es reemplazado o equivale a lo que está del lado derecho. Entonces tiene un lado izquierdo, un operador de producción y un lado derecho. El símbolo que indica la flecha dice que lo que está de un lado es reemplazado por lo que está del otro lado. La definición formal de una gramática formal, la definición formal de una gramática formal es una cuatropla, donde hay un vocabulario de no terminales, todas estas variables que todavía no están definidas, un vocabulario de terminales que están conformados por el conjunto de cada uno de los elementos del alfabeto, un conjunto de producciones y una variable particular que es a partir de donde partimos, que es el axioma. Es decir, esta cuatropla VN es el vocabulario de los no terminales o variables, que es un conjunto finito de no terminales. VT es el vocabulario de los terminales o caracteres del alfabeto sobre el cual se construyen las palabras de los lenguajes formales, que es también generado por esta gramática, y también es un conjunto finito. P es un conjunto finito de producciones y S es un no terminal especial llamado símbolo inicial o axioma, desde el cual siempre debe comenzar a aplicarse las producciones para poder generar todas las palabras de un lenguaje formal. Podemos decir entonces que la gramática S y T, en este caso, la definición que hicimos nosotros, es decir, los no terminales, los terminales A y B, las producciones S produce A seguido de T, T produce A y T produce B. Conjunto. Y bueno, y el axioma S, que es el símbolo del cual partimos.
Bueno, también para poder simplificar la lectura de esto podemos incorporar el O. Fíjense, T produce A y también T produce B. Podemos simplificarlo, T produce A o B. Se incorpora acá el O para poder simplificar la escritura. Esta gramática formal está formada por tres producciones. Los metasímbolos, la flecha y este metasímbolo simplemente colaboran en la escritura de las producciones para que las escrituras sean en forma más compacta. Desde el punto de vista de los lenguajes, hay una jerarquía establecida por Chomsky y que nosotros vamos a utilizarla. Respecto de las gramáticas, hay gramáticas, todas son gramáticas formales. Hay algunas gramáticas que son gramáticas regulares o gramáticas de tipo 3. Son las más restrictivas de todas. Estas gramáticas de tipo 3 son las más restrictivas de todas y se utilizan para los lenguajes regulares. Los lenguajes regulares, los lenguajes de programación son los elementos léxicos. Es decir, las palabras reservadas, los constantes, los identificadores. Esos son se pueden escribir de la forma, con la gramática más restrictiva de todas, que es la gramática regular. En realidad las gramáticas regulares, que son de tipo 3, no importa demasiado esto, son reconocidas por los autómatas finitos. Todas las gramáticas, vamos a ver 4 gramáticas, todas las gramáticas, en lo que difieren las gramáticas es en cómo son sus producciones. Las gramáticas regulares tienen las producciones más restrictivas de todas. En una gramática regular, una variable puede producir un terminal. O una variable puede producir una variable seguido de un terminal. Fíjense que la variable está del lado izquierdo, es lineal izquierda. O una variable puede producir un terminal o una variable. Fíjense que la variable está del lado derecho, lineal derecha. O para algunos autores, una variable puede producir el símbolo epsilon. Los elementos que se producen con esto, se evalúan con esto, son en los lenguajes de programación los elementos léxicos. Vamos a ver ejemplos de esto, lo que es lineal izquierda y lo que es lineal derecha un poquito más adelante. Hay otras gramáticas, las gramáticas independientes de contextos o gramáticas de tipo 2. Las gramáticas de tipo 2, las producciones de la gramática de tipo 2, y después la vamos a ver un poco más en detalle, también comienzan con un no terminal, Pero un no terminal produce un terminal o una variable en cualquier orden y las que fueren. Esto sirve para las estructuras de frase. Y estas dos son las únicas dos gramáticas que son de utilidad concreta y específica, o que al menos nosotros vamos a utilizar en esta materia que se llama sintaxis y semántica de los lenguajes. ¿Saben por qué? Porque son las únicas gramáticas que tienen del lado izquierdo una variable, un no terminal. En este caso, si nosotros vamos a tener que definir un identificador, lo que tenemos que definir es un identificador. Un identificador es, y vemos cómo es el identificador. En el caso de las gramáticas independientes de contexto, también tenemos que una cosa, por ejemplo, una sentencia es. Entonces, estas gramáticas regulares o las gramáticas independientes de contexto son las de mayor utilidad en los lenguajes de programación. Después existen otras gramáticas sensibles al contexto, o gramáticas del tipo 1, o gramáticas irrestrictas, gramáticas del tipo 0. Aquí, la parte izquierda puede ser terminales o no terminales en cualquier orden, y producen terminales o no terminales en cualquier orden o ninguno. Entonces, esto a nosotros no nos sirve demasiado. De cualquier manera, después haremos una mención muy superficial sobre estas gramáticas. Estas son las gramáticas que existen, no podemos dejar de mencionarlas, pero no vamos a profundizar demasiado. Sí, nos vamos a meter con el tema de las gramáticas regulares. Las gramáticas regulares sí son de interés para nosotros. Sus producciones tienen las siguientes restricciones. El lado izquierdo debe tener un solo no terminal. El lado derecho debe estar formado por un solo terminal o un terminal seguido por un no terminal. Por ejemplo, esta gramática tiene la definición formal S y X como no terminales. Como terminales tiene A y B. Las producciones, S produce A seguido de X y X produce B.
y este es el axioma S. Bueno, fíjense, esta producción produce un terminal seguido de un no terminal. Esta producción produce un terminal. Bueno, veamos esta producción. Esta producción se va produciendo a la derecha, entonces es lineal derecha. También puede ser lineal izquierda. Fíjense, esta gramática. Tenemos S y X, también como no terminales. Los terminales son A y B. La producción, S produce X seguido de A, o X produce B, y el axioma es S. Bueno, de cualquier manera, las dos producen lo mismo, pero uno es lineal derecha y el otro es lineal izquierda. La condición para que sea una gramática regular es que del lado izquierdo debe tener un solo no terminal. Del lado derecho debe estar formado por un solo terminal o un no terminal seguido por un no terminal. Puede ser lineal izquierda o lineal derecha, pero no pueden convivir ambos. Ambos no pueden convivir. No puede haber una producción que sea lineal izquierda y otra producción dentro de la misma descripción que sea lineal derecha. Por ejemplo, esta gramática. S y X, A y B. S produce X seguido de A. S produce B seguido de X. Una es lineal izquierda y la otra es lineal derecha. No es regular. No es regular porque si bien tiene un no terminal seguido de terminal o un terminal seguido de no terminal, conviven los dos. Y en una gramática tan restrictiva que no pueden convivir. Las gramáticas independientes de contexto, bueno, tienen una variable, puede producir una variable o un terminal, cualquiera de ellas. Cualquiera de ellas. Por ejemplo, S produce A seguido de S seguido de B. O S produce A. Sería interesante que ustedes puedan describir qué lenguaje produce esto. Si aplicamos la primera vez, bueno, la palabra A la genera esta producción, es parte de este lenguaje. Parecería que sí, porque S produce A y acá terminó. La palabra AB la genera este lenguaje. La palabra AB, sí, bien digo, la palabra AB la genera este lenguaje. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que no. Yo creo que no, porque fíjense, la primera producción, para que esté AB, tiene que estar esta producción. La primera producción debe ser A, seguido de S y seguido de B. Después hay que ver por qué reemplazamos S. Entonces, para poder reemplazar S por A, entonces sería A, B. Esto no genera la palabra AB. La palabra B la genera. ¿Y cuál es la palabra? La próxima palabra que genera. Genera la palabra A. Genera la palabra AB. Y la próxima palabra que genera, S produce A, seguido de S y seguido de B. Si reemplazo S, lo puedo reemplazar por A, seguido de S, seguido de B, por lo cual tendría A, S, B, B. Y puedo reemplazar S por A, entonces queda A, B, B. ¿Cuál es el lenguaje que estoy generando? ¿Qué lenguaje estoy generando? Describan ustedes por comprensión cuál es el lenguaje que estoy generando. Bueno, quedo a la espera, no lo voy a decir yo. Pero imagino que ya lo deben haber descubierto. Las gramáticas irrestrictas nosotros no las vamos a analizar. Son las más amplias de todas. Tienen alfa produce beta, donde alfa y beta pueden ser secuencias no terminales y terminales. La única restricción es que alfa tiene que ser distinto de epsilon, es decir, no puede ser vacío lo que hay que descubrir. Bueno, acá hay un ejercicio muy interesante de una gramática irrestricta. A mí me parece realmente este ejercicio muy interesante. Fíjense, esta es una gramática irrestricta. Pero yo no lo voy a hacer, se lo voy a pedir a ustedes sí que lo hagan. Fíjense, el conjunto de no terminales.
S, A, B, C, D y E. El conjunto de terminales es solamente A. Genera el lenguaje A a la I, tal que I es una potencia positiva de 2. A es el terminal. Las producciones son: S produce A seguido de C, seguido de A minúscula, de terminal, seguido de B. Fíjense acá que hay cualquier cosa de este lado. Un solo terminal. Fíjense acá. CA produce A seguido de A seguido de C. Fíjense, acá tenemos una producción con un terminal del lado izquierdo. Una producción con el lado izquierdo, un terminal seguido de un no terminal seguido de un terminal. Una producción seguido de un no terminal seguido de un no terminal. Tenemos todas las combinaciones del lado izquierdo. Una producción que tenemos aquí, no terminal, no terminal. Una producción que tenemos aquí, terminal, no terminal. Así que, pero bueno, lo que es interesante, les voy a dejar para ustedes, el video no da para esto, que comprueben si esta gramática efectivamente reconoce la palabra a. Es decir, cuáles son los pasos que tienen que hacer para ver si esa palabra, es decir, qué producción aplicar paso a paso para poder encontrar la palabra a. Les dejo este entretenimiento para ustedes. Bueno, vamos a ver el proceso de derivación. Bueno, me quedé acá un poquito, ¿no? Gramáticas formales que generan lenguajes formales infinitos. La gramática regular con producciones S produce A seguido de S y S produce A. Genera el lenguaje A a la N tal que N sea mayor o igual que 1. ¿Están de acuerdo? Miren, la primera palabra que puede generar este lenguaje es la palabra A. La segunda palabra que puede generar este lenguaje es A seguido de S, pero como S puede generar A, la segunda palabra que puede generar este lenguaje es A. Bueno, la tercera palabra que puede generar este lenguaje es A seguido de S. Y S se puede reemplazar por A seguido de S, por lo cual queda A. La S es reemplazada por A seguido de S, queda A-S. Luego esa S puede ser reemplazada por A, queda A, y la S reemplazada por A. Y así con todas. Bueno, en este caso yo les pediría que definan formalmente una gramática regular que genere el lenguaje regular A a la N, tal que N sea mayor o igual que 2, o que 0, el primero. Defina formalmente una gramática regular que genere el lenguaje regular A a la N tal que N sea mayor o igual que 2. Y defina formalmente una gramática independiente de contexto, no una gramática regular. ¿En qué se diferencian las gramáticas? En las producciones. Genere una gramática independiente de contexto, no una gramática regular que genere el lenguaje A a la N con N, el mismo de arriba, con N mayor o igual que 2. Yo diría, por ejemplo, la gramática regular. S produce asterisco seguido de S. O S produce S seguido de asterisco. ¿Es una gramática regular? No, porque no pueden convivir lineal derecha con lineal izquierda, en principio. Es una gramática independiente de contexto que genera una cantidad infinita de asteriscos. S produce S seguido de asterisco. O S produce asterisco seguido de S. Es una gramática independiente de contexto que se genera una concatenación infinita de asteriscos. Uno, en principio, si se apresura, diría que sí,
Pero esa no es una producción recursiva. ¿Por qué? Porque no tiene algo que termine. Fíjense esto de acá. S termina A seguido de S. Esto es recursivo. Lo que está de este lado aparece de este lado. Pero ¿cuál es lo que tiene que tener la recursión? La recursión tiene que tener algo que lo finalice. Tiene que tener un estado de aceptación, un estado final, un estado, bueno, de finalización, donde, porque acá fíjense, si digo A seguido de S, se sigue generando S y no termina nunca. Tiene que tener un estado de finalización. Asterisco seguido de S o S seguido de asterisco no termina nunca, porque cada vez que invocamos a la producción se tiene que volver a invocar otra vez recursivamente S, y así vamos a estar hasta el infinito. Veamos, el proceso de derivación, que es lo último que voy a decir esta vez, es para obtener cada una de las palabras del lenguaje formal a partir del axioma. Existen formas distintas de representarlo. Una forma horizontal, una forma vertical y una forma en árbol. Fíjense, A a la N, el lenguaje S produce A seguido de S seguido de B, o S produce AB. ¿Cuál es la primera palabra? AB. La segunda palabra es A seguido de S seguido de B. Puedo reemplazar S por A seguido de S seguido de B. Entonces queda, si reemplazo S por S, digo A seguido de S. Reemplazo S por AB. Tengo A, el A de acá. S que lo reemplazo por AB, tengo AB y B del otro lado. Bueno, si lo invoco otra vez, A seguido de S, seguido de B, B. Reemplazo S por AB, tengo A, seguido de B, B, B. Y así hasta el infinito, ¿no? En algún momento tendré que cortar, porque en algún momento tendré que poner el infinito. Nosotros informáticos no lo sabemos implementar, no lo implementamos. En eso nos ganan los matemáticos. Sea la gramática esta, que genera el lenguaje A a la N, B a la N, con N mayor igual que 1, estamos de acuerdo, ¿no? Una de las palabras es A, B, B, B. Verifiquemos esto. S produce A seguido de S seguido de B. Podemos reemplazar S por A seguido de S seguido de B. Entonces tenemos A, B. Y reemplazamos S por A seguido de S seguido de B. Y ahora podemos reemplazar S por AB. Entonces tenemos el A y el A que teníamos, el AB que ponemos ahora y el B que teníamos. Podemos hacer este proceso, pero aplicando derivación vertical. La derivación puede ser horizontal, utilizando este símbolo, o la derivación puede ser vertical. En los exámenes le podemos pedir, ¿no? Derive verticalmente, derive horizontalmente. Bueno, la derivación vertical, por favor, siempre se parte del axioma y no se puede hacer más de un paso por vez, solamente un paso por vez, solamente un paso por vez. S produce A seguido de S seguido de B. Reemplazamos S por A seguido de S seguido de B, queda A seguido de S seguido de B, B. Reemplazamos S por AB, queda A, B, B, B. Bueno, la derivación también, el proceso de derivación puede hacerse con un árbol de derivación. El árbol de derivación, en el nodo raíz está el axioma. Y salen tantos nodos hijos como producciones tenga. Eso se lo dejo también para ustedes. Bueno, después les pedimos que defina formalmente la expresión. Bueno, aquí no, hay algo que nos faltó. Que defina formalmente esta expresión, ya está definido. Con esto damos terminado por este tema. Que también nos vemos mañana.